Bendiciones, Ministerio de Mir, qué bueno es estar en este día, primera reunión de intercesión del año 2021, qué bueno es luego de terminar la cadena de los 12 días de altar por 12 meses de bendición, dar la primicia también a Dios en esta reunión de oración, en esta reunión donde además de enseñar vamos a poder orar desde ese corazón paterno que Dios nos revela. Y cuando el Padre nos habla como hijos, Él habla porque ha examinado nuestro corazón, y eso tiene que ser el entendimiento de nuestras vidas. Cuando Dios habla, tenemos que entender que Dios ha examinado mi corazón, algo que a veces la gente se olvida, y a veces la gente en la inmadurez tiende a que las palabras bonitas dice acá está Dios, y las palabras que te demandan un cambio tienden a decir el pastor está enojado, o el pastor es lo que el pastor dice, y hay a veces incoherencias en el corazón que tienen que ver con una inmadurez y con una actitud de que más que saber si es Dios, directamente cierran el corazón porque no le gusta. Y tristemente ese testimonio que muestran está tan lejano al testimonio de la Escritura, está tan lejano al testimonio de nuestros hermanos en la fe de siglos y años anteriores que tuvieron. Ellos tuvieron un corazón en que más allá de lo que Dios decía lo exponían, y sus inmadurez se volvieron en madurez, y sus incapacidades se volvieron incapacidades, y su carnalidad se volvió en espiritualidad, y su orfandad se volvió en hijos, y su falta de herencia se volvió en herederos. O sea, esos cambios que vivieron tuvo que ver con que la palabra de Dios encontró sus corazones para poder efectuar aquello que Dios dice. Por eso sería bueno que en este año nuevo, ¿no?, en medio de los primeros días de este año, donde nadie podemos decir que estamos cansados, ¿no?, recién está empezando el año, podamos tener esa frescura de entendimiento espiritual. Y la palabra que vamos a compartir en el día de hoy es una palabra que durante los primeros días de este año nuevo, específicamente en la madrugada del domingo 3 de enero, es donde esta palabra, mientras intentaba dormir, empezó a inundar mi alma y empezó a inundar mis pensamientos. Y Dios me empezó a ministrar, me empezó a traer este mensaje y lo transcribí manteniendo la genuinidad con la que Dios me habló. Y voy a compartirles algo que Dios ha visto en el corazón de la iglesia y ha visto en el corazón de cada hijo. Algo para antes de empezar a ministrar es el principio de su paternidad, que lo vemos en Hebreos capítulo 12, que dice de esta manera, que Dios a quien ama corrige, y que si la disciplina nos fuere quitada, no seríamos hijos, sino que fuéramos bastardos. Significa, el bastardo es aquel que no es reconocido por el Padre. Pero como la disciplina nos es dada, la corrección nos es dada, es muestra que Dios reconoce que somos sus hijos. Y eso es para mí algo extraordinario. Eso es para mí el gozo más allá del cambio al cual Dios me quiera exponer. Y es bueno cuando uno mira personalmente la fe, cómo la viene viviendo, y ver que ha progresado. Y cuando veo que ha progresado, no necesariamente tiene que ser solamente que tenés algún tipo de servicio en la iglesia, aunque puede ser un tipo de progreso, pero principalmente tu personalidad, tu forma de pensar, tus actitudes, las reacciones que tenemos a situaciones, cómo progresaron, qué están demostrando. Y eso para mí me parece extraordinario. Y cuando yo miro digo, wow, sí, qué tremendo. He progresado desde el día en que le di mi corazón al Señor hasta hoy, puedo ver un progreso. Y cuando miro a ver cuál fue la causa del progreso, a ver, quiero mirar cuál fue lo que me hizo progresar, y encuentro la paternidad de Dios corrigiéndome, y encuentro
la paternidad de Dios confrontando alguna área tibia. Encuentro la paternidad de Dios confrontándome malas decisiones. Encuentro la paternidad de Dios perdonando mis errores cuando me arrepiento. Encuentro la paternidad de Dios consolándome cuando después de obedecerlo uno siente esa soledad porque parece que la gente no te acompaña, y el Espíritu consolándote ahí, diciéndote: hijo, aunque hoy no están entendiendo tu obediencia, van a poder ver los frutos que van a producir esta palabra que me estás creyendo. Tantos momentos que parecían el fin, y te lo vuelvo a decir, tantos momentos que parecían el fin, encuentro que la paternidad de Dios apareció con una corrección de lo que sea y me hizo progresar y me hizo subir de nivel y me hizo ir una milla más delante y me hizo cruzar las metas primeras que Él quiso que las cruce y me hizo ir hacia adelante y me hizo ver su presencia y me hizo despojarme de cosas que yo creía riquezas pero que eran miserias, y así me ha hecho, pero he visto la paternidad corrigiéndome como Dios ha querido. Me acuerdo una muy en mi memoria. Yo una vez creo que les dije a ustedes que mis mayores memorias de Dios son las veces que Él me corrigió porque me hizo crecer. Y me hizo crecer porque mi corazón no se lo escondí cuando me corrigió, no me empaqué. Al principio mi inmadurez sí, no entendía y me molestaba, pero terminaba siendo vencido y aprendía que valía más su palabra. Y entonces mi corazón está delante de Dios, de lo que Él me quiera decir. Y me acuerdo una vez me acuerdo que ese año trabajaba en la mueblería y mi único momento para orar era a la noche, los días de reunión. Después que venía la reunión, todo tipo 11, 12 de la noche, recién podía orar a Dios. Y me acuerdo que aprovechaba como podía, porque a veces ya estaba despierto de las 7 de la mañana. Eran las 12 de la noche, a veces ya estaba rendido, pero lo que podía oraba al Señor. Y me acuerdo que un día el Señor me confronta y en mi espíritu yo siento la voz de Dios en un tono levantándome la voz y diciéndome: ¿quién es tu dueño? Así fue la voz del Señor a mi espíritu. Me acuerdo esa noche y me dijo: ¿quién es tu dueño?, me dijo el Señor. Y eso me confrontó muchísimo, porque obviamente uno cuando trabaja y está todo el día fuera de la casa y además hay reunión y va a la reunión y la reunión termina y uno, como es pastor, lo demás se queda un tiempo más y es el último en irse y llega tarde. Uno empieza a justificar, ¿no? Como que bueno, Señor entiende, oro unos minutitos, oro 10 minutos, gracias a Dios por el día. Y empieza a justificar así como que bueno, Dios entiende que yo estuve trabajando. Pero el Señor me confrontó esa noche y me dijo, mi alma me dijo: ¿quién es tu dueño? Y ahí le dije: Señor, obviamente ya quebrantado, le dije: Señor, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Y entonces me empezó a confrontar mi actitud. Entonces te digo, cuando la palabra de Dios viene paternalmente, no escondamos el corazón, porque Él te preguntará: ¿acaso no soy yo tu dueño? ¿Acaso no soy yo tu padre? ¿Y por qué no te puedo decir nada acaso? ¿Acaso no te puedo corregir? ¿Acaso no te puedo marcar el camino? ¿Acaso no te puedo pedir que dejes cosas para que puedas progresar? Si yo le pedí, el mismo Padre nos diría: yo le pedí a mi hijo le pedí que se despoje de la gloria que le di para que tome forma humana y que produzca ese sacrificio para que ustedes hoy sean hijos míos por la fe. ¿Y acaso no te puedo pedir a vos que mengues cosas, que dejes cosas, que te despoje de cosas? ¿Acaso no te puedo pedir? ¿No soy yo tu padre? ¿No soy tu dueño? Esas son confrontaciones que nos hacen ver que la espiritualidad, lo gran espiritual que nos creíamos, a veces no lo éramos, lo gran fieles que éramos, al final no lo éramos, y empezamos ahí, pero agradecemos la voz paterna de Dios porque nos despierta y nos hace decir: Señor, gracias por cambiar mi corazón,
Gracias por no dejarme hundirme en el engaño y por no dejarme caer en un concepto que yo puedo tener. Y gracias porque como examinás mi corazón, me has hablado. Y yo te adelanto algo y ya entramos a la palabra. Mientras tanto, prepara el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Prepara la escritura ahí. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Porque vamos a hablar de la adoración espiritual verdadera. Y para ya cerrar la introducción y entrar al mensaje, aunque tiene que ver uno con otro, me acuerdo que el Señor me habló y yo me gozo cuando las palabras empezaban a venir para los meses del año porque veían palabras que confirmaban. Y el Señor me dijo, y en un momento del año lo vamos a ministrar específicamente, porque tienen que saberlo más profundamente, pero para que usted sepa, el Señor el año pasado, los últimos días del año, estoy en mi tiempo de altar y el Espíritu Santo me atrae fuertemente a mirar el año 2021 que todavía no empezaba. Y me hizo ver que Dios, algo que haría con su iglesia y con cada uno personalmente, sería sacudirlos. Habría sacudimientos personales. Y el Señor me hacía entender esto y que lo compartí, me acuerdo, el lunes 28, en un lunes de altar. Y yo espero que la gente este año vuelva a retomar los lunes de altar familiar, porque en esas mesas de comunión en la familia debe avivarse el fuego del Espíritu en cada uno de ustedes. No pueden privarse de no tener altar familiar, porque si no hay fuego en el hogar, no habrá fuego tampoco en sus corazones. Y ese lunes 28 le pedí permiso a la familia para compartirles y les dije, el Señor me hacía entender algo. Los sacudimientos, cada sacudimiento tiene un propósito específico. Por eso cada uno será sacudido en lo que Dios quiere y con el propósito específico que Dios quiere. Y el Señor me hacía saber que habrá sacudimientos para gente para que seamos limpios, otros purificados, otros liberados, otros transformados, otros confrontados, otros para que se arrepientan, otros para que sean liberados, otros para que rompan con patrones de la carne y patrones generacionales, diferentes sacudimientos pero personales, donde Dios sacudirá las cosas de nuestra alma para que podamos progresar en la fe. Así que prepárate, porque la voz paterna de Dios serán sacudimientos a nuestras almas, a nuestra forma de pensar, a nuestro corazón, a nuestra vida diaria. Estaremos bajo un sacudimiento, pero después del sacudimiento, cuando Dios le dijo a través de Ageo al profeta que sacudiré los cielos y la tierra, Dios dijo que después del sacudimiento sabe lo que viene y llenaré de gloria a esta casa. Después de cada sacudimiento personal, aquel que se haya dejado, algo que el Señor me hacía entender, aquel que se deje sacudir por Dios para el propósito que Dios tiene con cada uno, la gloria vendrá en una dimensión mayor de cada uno. Así que acá no nos confundamos a pensar, el pastor que siempre con esos temas. No, es algo que Dios permitió saber que este año tratará a su iglesia. Estoy seguro que en muchos lugares más Dios tratará, porque Dios tiene que sacudir de cargas pesadas y yugos de cautividad que la iglesia tiene, porque abraza tradiciones y costumbres que a veces ni saben si son bíblicas, pero las abrazan por las dudas. Pero es tiempo de empezar a vivir por la fe, y el que vive por la fe no vive un momento, sino que vive continuamente. Hasta las cosas más sencillas utiliza la fe espiritual que Dios les ha dado. Por eso quiero que ahí leamos Juan capítulo 4, verso 23 al 24, acerca de la verdadera adoración espiritual. Dice, Jesús marcó un tiempo. Diga conmigo, Jesús marcó un tiempo, y esto fue dicho hace 2020 años atrás. Jesús marcó un tiempo desde hace 2020 años atrás. Por lo tanto dice, mas la hora viene y ahora es, desde ese día, ese encuentro con la mujer samaritana, aquella mujer a la cual Jesús
fue la primera mujer a la cual Jesús se le reveló como el Mesías. Fue la primer gentil que Jesús se le reveló como el Mesías. Porque la mujer, cuando vemos el desarrollo del capítulo, le dice, sabemos que un día vendrá el Mesías, que Él nos enseñará. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús esa vez se reveló como el Mesías a una mujer gentil, a una mujer samaritana. Y le dijo más, la hora viene y ahora es. Desde ese día, hace 2020 años atrás, Jesús marcó que ya comenzó el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, desde aquel tiempo, Jesús marcó la hora, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora preguntemos algo. ¿Qué tenía que ver la adoración? ¿Qué tenía que ver el tópico de la adoración para la conversación que Jesús estaba teniendo con la samaritana? La samaritana, una mujer rechazada, muchos conocen la historia, una mujer que había tenido 5 maridos, como Jesús le revela, y el que tenía ahora no era su marido. Una mujer mal vista en la cultura de ese tiempo, una mujer mirada de reojo, una mujer que tenía que ir al pozo a las altas horas del caer de la tarde porque no podía ir en la mañana cuando las mujeres iban porque la miraban mal, la trataban mal. Y una mujer marginada, rechazada. Imagínate la amargura del corazón de esta mujer. Y para colmo se encuentra, para ella era un judío más, a Jesús lo veía como un judío. Encima decía, lo que me falta es que venga un judío ahora a hacer alarde de que ellos conocen a Dios y nosotros estamos equivocados y todas esas cosas que pasaban, ¿no? Y hasta que Jesús empezó a hablar, y Jesús empezó a hablar y empezó a revelar. La mujer primero cree que es profeta, hasta que finalmente Jesús le revela que Él es el Mesías. Pero en medio de todo eso, Jesús le habla de la adoración. ¿Qué tiene que ver la adoración para salvar a alguien? ¿Qué tiene que ver la adoración para revelarse como el Mesías? ¿Qué participación tiene la adoración que Jesús la trajo a ese momento y marcó una hora? Porque en este momento ese lenguaje, cuando vemos a Jesús, Él marca una hora. Y entendemos nosotros que los que marcan las horas a través del Espíritu son los profetas. Jesús, bajo una unción profética, en ese momento marcó una hora en la samaritana. Marcó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, Jesús inició el tiempo de estos verdaderos adoradores a través de una mujer samaritana marginada. ¿Cómo lo sabe? Lo sé, porque dice que ella se fue y empezó a contar. Resalte esa palabra. Empezó a contar del encuentro con Jesús. Se olvidó de la vergüenza de la vida que llevaba. Se le fue la amargura que tenía contra sus hermanos de la ciudad que la miraban mal. Se olvidó de la vergüenza de la vida que había llevado hasta ese momento y empezó a contar lo que Jesús les había dicho y les empezó a decir: este es el Mesías que estamos esperando. Y dice que la ciudad vino y que le dijeron a Jesús, después que Jesús estaba con ellos: ya no creemos solo por las palabras de ella, ahora creemos también por tus palabras. Jesús inició una hora de verdaderos adoradores a través de esta mujer. Pero ahora veamos cuál es la verdadera adoración. Aleluya. Y acá donde Dios empezó a ministrarme. Adorar, para aquel que toma nota, adorar tiene que ver con aquello que posee mi corazón. La adoración es aquello que posee mi corazón. Significa que para nosotros tiene una prioridad sobre cualquier asunto y además tenemos una dependencia de lo que adoramos. Eso es adorar en palabras sencillas. La adoración siempre fue espiritual. ¿Por qué? Porque mi espíritu a lo que queda ligado lo adora. Cuando mi espíritu queda ligado a algo, es porque le muestra amor, es porque le muestra interés, es porque le muestra entusiasmo, es porque le muestra atracción. Entonces lo
adora. Generalmente encontramos esa expresión de decir, ay, te adoro, en las relaciones de amor, ¿no? En las relaciones de pareja, dice, ay, te adoro, ¿no? La mujer muy enamorada, un hombre muy enamorado dice, te adoro. Es como decir, siento algo más que amarte, siento algo más que solamente amarte, siento adoración. Y eso es peligroso. Pero cuando uno siente esa adoración, ya se está haciendo a un punto y a un lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero te lo di como ejemplo porque son expresiones que la gente dice, te adoro. Los padres a los hijos, te adoro hijo, te adoro hija, o los padres o los hijos a los padres, te adoro papá, te adoro mamá, que parecen palabras que intentan decir que te aman, pero se meten en un asunto de adoración y de devoción que está cruzando la línea de lo legal en lo espiritual y se está volviendo idolatría. Entonces, adoración tiene que ver con eso, con aquello que posee mi corazón, que tiene prioridad sobre mí y que yo tengo dependencia de ello. La adoración siempre fue espiritual porque mi espíritu queda ligado. Entonces, lo que adoro, lo que mi espíritu adora, es lo que queda ligado al origen de lo que tiene lo que adora. Por ejemplo, cuando yo adoro algo, mi espíritu queda totalmente dependiente del origen de esa cosa. Jesús tiene un origen eterno, por lo tanto, cuando yo adoro a Jesús, mi espíritu queda totalmente dependiente y expuesto a la eternidad de Jesús. Ahora, cuando yo adoro otras cosas, adoro, no sé, mi dinero, adoro mi familia, adoro otras cosas, mi espíritu queda expuesto al origen. Y todas las cosas que hay debajo del cielo tienen un origen en la carne. Por eso cuando el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 habla de aquellos que somos hechos hijos de Dios, dice, y esto no es voluntad de sangre ni de carne, sino que esto es voluntad de Dios. ¿Por qué Juan hace esa aclaración y esa separación? Porque dice, este nacimiento, esta identidad tiene origen en Dios y en su eternidad. No tiene origen en la carne ni en la sangre. Por lo tanto, cuando yo adoro las cosas, las posesiones, aún mi familia, entro en un estado de adoración. A mi familia la debo amar, pero no adorar. Lo vuelvo a decir, a mi familia y aún a las personas las debo amar, pero no adorar, no reverenciar, no caer en una idolatría. Y cuando la gente entra en esa adoración, que es un amor enfermo, es cuando está quedando ligado a la carnalidad y a la sangre. Por eso se ven tan afectados cuando pierden algo que tienen que ver con la carne y con la sangre. Se ven tan afectados que no dan lugar al consuelo del Espíritu, no dan lugar al consejo del Espíritu, no dan lugar a la justicia del Espíritu, no dan lugar a la palabra del Espíritu, porque su adoración está siendo espiritualmente carnal, espiritualmente fingida, espiritualmente engañosa, porque está adorando lo que es carne y sangre y no lo que es espíritu y es vida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque parece sutil, pero a algunos, y acá es donde empezamos a concluir con lo que Dios ha dicho a mi corazón, aquella madrugada del 3 de enero. La gente ha empezado a adorar carne y sangre. Significa que está yendo en comportamiento, está yendo en contra de la hora que Jesús marcó hace 2020 años atrás. Jesús abrió una puerta a la verdadera adoración. Pero la gente en este siglo XXI, y hablo a la iglesia, no a la gente de afuera, hablo a la iglesia, están yendo en contra del tiempo que Jesús señaló en aquel día con la samaritana. Y eso le está costando muchas, pero muchas cosas que parecen no darse cuenta. Parecieran que no importa. Mientras tengan lo que están adorando carnalmente, no importa si lo espiritual no hay lugar. Están como Sansón cuando el Espíritu dice que el Espíritu se fue de Sansón y dice que Sansón no se dio cuenta. Y eso es lo terrible de muchos corazones. No han dado lugar al Espíritu, el Espíritu se ha ido
y no se dan cuenta y piensan que todo sigue como siempre y se han quedado sin el Espíritu. A ver, te lo digo de una manera clara, o más clara, porque creo que estoy siendo claro. Cuando no adorás en el Espíritu de Dios, el Espíritu no tiene nada que hacer entonces ahí. Porque la obra del Espíritu es clara en la Biblia. Él viene a hacer cosas, por ejemplo, a convencer de pecado. Si tu corazón jamás reconoce los pecados, ¿qué va a hacer entonces el Espíritu con vos? Dice que el Espíritu Santo también convence de justicia. Si Él te viene a traer la palabra y voluntad de Dios y no hay interés de obedecerlo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en vos? Dice que Él también convence de juicio. Él te da la convicción que Satanás ha sido vencido. Pero si vos todo el tiempo vivís con temor y miedo que Satanás es más poderoso y te va a hacer algo, ¿para qué va a estar el Espíritu entonces en tu corazón? El Espíritu Santo viene a revelarte a Jesús. Si no hay interés en tu corazón de crecer en el testimonio de Jesús, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo entonces en vos? Entonces te das cuenta que el Espíritu Santo quiere un montón de cosas, pero no encuentra en ocasiones el corazón. Entonces, ¿qué va a hacer si no hay interés? Eso para que solamente reflexionemos. Entonces, continuando para terminar, la adoración es el vínculo de mi corazón hacia lo que estoy adorando. Eso que adoro me transmite una cultura y una forma de vivir según el origen que tiene. Si es la eternidad de Dios, es la cultura y la manera de vivir según Dios. Y si no es Dios lo que adoro, y es la carne, y es la sangre, y son las posesiones, me transmiten esa cultura materialista de vivir. Esto para que entendamos de una forma sencilla la adoración. No creamos que la adoración solamente son momentos donde uno canta y hay música, sino que la adoración es cuando nuestro corazón queda ligado en una total dependencia y en una total devoción. Eso es adorar. Cuando mi corazón depende y tiene devoción, eso es lo que estoy adorando. El tema está en que todo lo que se adora fuera de aquel que es verdaderamente digno de adorar, que es Dios, resulta y termina en una adoración espiritual engañosa. Significa que hay engaño en esa adoración, porque es una falsa adoración, porque engañosos son todos los sustitutos que se posicionan en el lugar que solo a Dios le corresponde. Y una vez que entendemos eso, es cuando nos examinamos el corazón y empezamos a ver si hay cosas que están ocupando el lugar de Dios. Es donde yo empiezo a ver si soy un adorador que espiritualmente adora en verdad o que espiritualmente adora en engaño. Y en este punto es cuando el Espíritu Santo empezó a darme entendimiento y me dijo, hay cosas que Dios nos da para que las compartamos. Y una de las cosas que Dios nos da para compartir, o alguna de las cosas, son la bendición, la unción, el amor, los recursos, la prosperidad, los dones del Espíritu Santo, el ministerio, la fe, la palabra de Dios, el servicio, la honra, la unidad, el perdón y entre muchas cosas más. Son cosas que Dios nos da y nos permite compartirlas con la gente. Pero sobre el asunto de la adoración, esto me dijo el Espíritu de Dios, pero sobre el asunto de la adoración es solamente de Dios y no la comparte con nadie. Todas las demás cosas Dios nos permite compartir que Él nos da, pero cuando se trata de adoración es solamente de Él y no la comparte con nadie. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de algo. Dios está celoso de sus hijos porque están adorando cosas y no lo están adorando a Él.
Dios está celoso de sus hijos porque sus hijos están adorando cosas y no lo están adorando a Él. No están poniendo como prioridad su presencia, su palabra y su voluntad. No lo están haciendo y Dios está celoso. Y hay un ejemplo clave acerca de verdaderos adoradores en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 20. Y dice de esta manera: en un contexto donde estaban siendo amenazados para que no prediquen más el nombre de Jesús, y lo amenazaban que los iban a azotar y iban a hacer un montón de cosas, la respuesta de los apóstoles es esta: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La respuesta de los apóstoles en medio de un contexto de amenaza y de un montón de cosas dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa declaración es una declaración de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que dice: yo no puedo dejar de contar lo que he visto y lo que he oído de Dios. No puedo dejar de contar aquella experiencia con Jesús. No solamente la experiencia de la salvación, sino la experiencia continua. Su intervención, su palabra y la obediencia que le he dado a ella son testimonios de adoración, porque la adoración es aquello que posee mi corazón, a lo cual tengo dependencia y a lo cual me determina la vida. Eso es lo que yo verdaderamente adoro, aunque no cante. Estoy adorando cuando obedezco, cuando dependo, cuando necesito. Eso me está diciendo: esto es lo que tu corazón adora. Y Dios está celoso en su pueblo porque está viendo en su pueblo que le han quitado la adoración. Y su pueblo, en muchos corazones, se han vuelto materialistas y lo único que les importa es sostener lo material en sus manos, y lo único que les preocupa es aumentar sus riquezas materiales. Pero han dejado de lado la adoración espiritual, han dejado de lado la devoción a Dios, han dejado de lado la pasión de vivir su palabra y la toman como una tradición familiar, pero no como un modelo a seguir, y eso ha provocado el celo de Dios. Y creo que no fue casualidad cuando les conté aquel testimonio de aquel año, cuando el Señor me confrontó y me dijo: ¿acaso no soy yo tu dueño? Y creo que esa misma palabra viene para muchos corazones. ¿Acaso no soy yo tu dueño?, dice el Señor. ¿No soy yo tu fuente de provisión? ¿No soy yo tu paternidad? Aquel que te cubre, aquel que te perdona, aquel que te da palabra para que vivas en la fe, aquel que te da mi Espíritu Santo para que te enseñe. ¿Acaso no soy yo tu dueño? Y acá donde muchos corazones tienen que decir, porque muchos corazones han dejado de hablar lo que han visto y oído. Y cuando se detienen los testimonios, mis queridos hermanos, es porque hay corazones que han dejado de obedecer a Dios. Cuando no hay testimonio que contar es porque el corazón no está obedeciendo a Dios. Porque la palabra de Dios hablada siempre es un anticipo a los testimonios que vamos a contar. Y los apóstoles no tenían solamente que contar el aposento alto. A lo largo de su vida tenían que contar muchas cosas que seguían viendo y oyendo de Dios, porque seguían siendo adoradores en espíritu y en verdad. Algo terrible que la gente hace es cuando va en contra del tiempo que Dios marcó. No hay peor cosa que ir en contra del tiempo que Dios marcó. Y Jesús marcó un tiempo a través de la samaritana. Dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Has dejado de hablar. Has dejado de compartir lo que has visto y oído. Te ves envuelto en queja, en murmuración, en malestar, en mal humor, en preocupación, en ansiedad, en todo un combo que tiene que ver con la carne, que tienen que ver con que estás dependiendo de lo que otros te ofrecen y te estás olvidando de lo que el Padre te da.
Y esta no es la primera vez que se dice. Jesús confrontó a Israel, diciéndole, miren las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros y el Padre las alimenta. ¿Acaso no hará más por ustedes, hombres de poca fe? Dice, miren los lirios del campo. Les digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así, dijo Jesús, a la hierba que hoy está y luego se marchita, ¿no podrá también hacer más con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué pasa esa preocupación y esa ansiedad? Es cuando dejan de adorar a Dios. Es cuando dejan que Dios ya no es su fuente de adoración, su fuente de amor, su fuente de devoción. Ya no se deleitan en su palabra, ya no se deleitan en lo que Dios dice, sino que creen que su progreso depende de sí mismos, sino que creen que su avance depende de sí mismos. Es un grave error y una interpretación y un engaño del corazón. Y algo que Dios me habló y lo ministraremos los próximos jueves, es acerca de corazones engañados, y no engañados por terceros necesariamente, engañados por sí mismos. Como dice el libro de Jeremías, engañoso es el corazón, más que cualquier cosa, ¿quién lo conocerá? Y él mismo responde, el Señor Dios Todopoderoso, y que le da el pago a cada uno según las obras que ha hecho. Dejemos que el Espíritu de la verdad nos guíe a una verdadera adoración. Sí, es una forma de adorar la música y los cánticos, es una forma de adorar. ¿Sabe que a lo que se especifica primeramente la adoración? ¿Sabe lo que la adoración hace? Resalta quién es Dios. Exalta quién es Dios. Confiesa quién es Dios. La alabanza resalta y exalta las obras de Dios. Pero la adoración exalta, confiesa quién es Dios. Él es mi Padre. Él es mi pastor. Él es mi proveedor. Él es mi sanador. ¿Se acuerdan lo que les dije el día martes? Cuando yo digo Él es mi Padre, es porque Él primeramente dice Él es mi Hijo porque tiene mi corazón. La adoración está hablando de aquella boca que confiesa lo que Dios es, porque está sintiendo el corazón de Dios, porque Dios tiene su corazón de Hijo también en sus manos. Entonces puede adorar en espíritu y puede adorar en verdad. La adoración no solamente es cantar y música, la adoración es una vida de obediencia, una vida que da fruto hacia la gente, que la gente se beneficia de mi corazón devoto por Dios, la gente se beneficia de mi amor hacia Dios, se beneficia la gente se vuelve testigo de que si soy un verdadero adorador, la gente se da cuenta si soy un verdadero adorador de Dios porque ve fruto, ve cambio, ve transformación, ven a Cristo progresar en nosotros. La verdadera adoración es el corazón que está en devoción por Dios. Y el próximo jueves conoceremos cuál es el carácter del adorador. Hay una palabra en la Biblia que define al adorador en espíritu y en verdad. Es una palabra que hemos pasado por alto, que parece sin atractivo, pero un secreto te voy a decir: lo que parece sin atractivo para la sangre y para la carne es totalmente atractivo para el Espíritu de Dios. Lo que para nosotros, palabras, caracteres, comportamientos, acciones que parece que no tienen nada espectacular, que parece que no tienen nada maravilloso, que parecen que no tienen nada llamativo, para el Espíritu de Dios es precioso. Para el Espíritu de Dios es admirable. Para el Espíritu de Dios es totalmente valioso. Por eso el profeta Isaías, bajo la unción del Espíritu Santo, profetizando de Jesús, dijo: no habrá ningún parecer en él para que le deseemos. Humanamente no será nada diferente a cualquier humano, pero cuando le conozcamos no será precioso. Pero cuando lo conozcamos no será precioso. Pero cuando lo miremos atentamente nos parecerá precioso.
precioso. Cuando miro a Jesús en el Espíritu me parece precioso. Cuando miro a Jesús con el Espíritu me parece valioso. Cuando miro a Jesús con el Espíritu me parece admirable. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Cuando lo miro en el Espíritu mi corazón se derrite en amor. Cuando lo miro en el Espíritu me rindo a Él. Cuando lo miro en el Espíritu soy quebrantado. Cuando lo miro en el Espíritu quiero perdonar al que me ofendió y quiero pedir perdón al que he ofendido. Cuando lo miro en el Espíritu quiero participar con mis finanzas en el reino de Dios. Cuando lo miro en el Espíritu quiero sanar a los enfermos, quiero liberar a los cautivos, quiero profetizar a la gente. Cuando lo miro en el Espíritu lo veo precioso, pero cuando lo veo en la carne no encuentro nada diferente. Y eso es lo que la gente hoy, tristemente, gran parte de la iglesia hace. Ve a Jesús y a su iglesia en la carne, entonces no encuentra nada maravilloso. Se aburre en las reuniones, bostezan, tienen sueños, se quieren ir a la casa, no tienen ganas de cantar, no tienen ganas de mover las manos, no tienen ganas de danzar, no tienen ganas de saltar, no tienen ganas de hablar en lengua, porque están en la carne mirando a Jesús en la carne. Entonces les parece algo normal. Pero cuando lo miramos en el Espíritu, cuando lo miro en el Espíritu, Él me es precioso, Él me es deseable, Él me es digno, Él me es admirable, Él me es asombroso, Él me es todopoderoso, Él me es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Cuando lo veo en el Espíritu, lo conocemos. Ahí es donde Él se me vuelve precioso. Es cuando se me vuelve precioso. Es cuando se me vuelve precioso. La fe no nos fue dada para usarla en momentos. La fe nos fue dada para que la usemos aún en los asuntos más sencillos de la vida. Mírenme, dijo Jesús. Pongamos los ojos en Él, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando lo miramos a Él en el Espíritu, qué agradable es el ambiente. Qué genuino es el ambiente. Yo te hago una pregunta para que oremos. Y deseo que hables verdad. No aparentes nada. Nadie de nosotros ha progresado por aparentar. Progresamos por confesar nuestras miserias y arrepentirnos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a Jesús en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma, tu espíritu se regocijaron en Él? Totalmente exento a la situación que pudiste haber estado viviendo, o aún quizás está viviendo. Si eso no está pasando, mi hermano, es porque tu corazón se ha distraído de Él. Estás dependiendo de cosas que son carne y sangre, que no tienen la capacidad de socorrerte. Pero seguí el consejo de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Pedile en esta hora al Espíritu Santo: Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Quiero correr con el tiempo profético de Jesús, porque el Padre está buscando a los que lo amen sobre cualquier cosa, a los que busquen la palabra de Él como un niño busca el pecho de su madre, que busquemos la palabra de Él como buscamos el alimento y la bebida. Está esperando a los hambrientos, a los que quieren conocerlo en el Espíritu. Jesús dijo: el que me ama mis palabras guardará, y vendré a Él y me manifestaré a Él. Yo no tengo que estar gritándole a Jesús de que lo amo. Jesús, cuando ve que lo amo, es porque ve que guardo su palabra y Él se manifiesta. Está bien que clames, está bien que digas: Señor, te quiero. Está muy bien. La manifestación viene al que guarda su palabra, al que lo mira en el Espíritu. No saltees al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo,
El Padre te envió a través de Jesús para que me enseñes, para que me hagas mirar a Jesús. Yo no puedo mirarlo por mis propias facultades, pero tú me puedes hacer verlo en el Espíritu y despertar o hacer crecer el amor, la pasión por sus palabras, por Él, y vivir como Él nos dio testimonio a vivir. Oremos juntos ahí donde estás, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, en esta hora. Traemos nuestro corazón este primer jueves de intercesión. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos permanecer mirando a Jesús con los ojos espirituales abiertos, donde lo podemos ver precioso, donde Él se vuelve deseable para nuestra alma y corazón, donde Él se vuelve mi gozo, mi paz, mi esperanza, mi ancla, mi torre fuerte, mi castillo, mi escudo, se vuelve mi gloria, se vuelve mi cobertura, se vuelve mis fuerzas, se vuelve la palabra profética, se vuelve porque lo estoy mirando y mi espíritu se deleita en Él, y mi alma y mi cuerpo y mi mente y todo es renovado a través de mirarlo a Él. Señor, no quiero tener ojos cerrados por causa de empezar a adorar cosas carnales, cosas de la sangre y de la carne. Quiero adorar en el espíritu y en verdad. Quiero adorar solamente a ti, porque tú eres el único digno de adoración. La adoración verdadera es el corazón que te tiene devoción por ti, es el corazón que depende de ti, es el corazón que necesita continuamente tu palabra. El adorador no es el que canta lindo o el que toca lindo, esas son formas de adorar. El adorador es aquel que tiene devoción por ti, que tiene devoción por tu palabra, que dice: yo quiero vivir tu palabra. Sé que estás ahí en tu palabra. Sé que si creo tu palabra y la vivo, tu presencia está ahí para manifestarse. Sé que tú estás con aquellos que te creen, que tú estás con aquellos que son fieles, que tú estás con aquellos que guardan tu palabra. Tú estás, Señor, tú estás en ese lugar. Gracias por los testimonios que me dicen dónde has estado, pero yo quiero estar donde estás. Y tú estás donde tu palabra es creída, donde tu palabra es obedecida, donde tu palabra es practicada, donde tu palabra es compartida. Ahí estás, Señor. Tú estás en medio de esa adoración espiritual y verdadera. Porque nadie puede adorar en espíritu y en verdad si no es por medio de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pido que nuestros corazones se arrepientan de aquellas áreas que te quitaron los ojos. Pon tus manos en tus ojos, haz un acto de fe y dile: Señor, perdona, porque hay áreas, y estas áreas que reconozco, yo quité los ojos de ti y los puse en la sangre y en la carne. Perdóname, porque eso me costó ansiedad, me costó preocupación, me costó malhumores, me costó de no disfrutar otras cosas por andar así. Pero que hoy mis ojos en estas áreas vuelvan a mirarte a ti y vuelva a ser inundado de fe, vuelva a ser inundado, Señor, de esperanza y certeza de tu presencia. Perdóname por adorar cosas que no tienen que ser adoradas. Tú solo eres digno de adoración. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de adoración. Yo confieso al ambiente de mi casa: Dios, mi Padre, Yahweh, es el único digno de adoración. Mi Rey, mi Señor, Yeshua HaMashiach, es el único digno de adoración. El amado, mi amado Espíritu Santo es digno de adoración. Nadie más, nadie más. Nadie ni nada más es digno de adoración más que tú, Señor. Mis ojos te miren y creo lo que me dijiste: tus ojos contemplarán al Santo. Yo sé que en esta adoración genuina, Señor,
Veremos milagros extraordinarios, veremos intervenciones extraordinarias, Señor, porque el que te adora es aquel que disfruta de tu manifestación. Es el que disfruta, Señor, de revelaciones que solo se conocen en la intimidad, que solo se conocen por adorar en espíritu y en verdad. Señor, corremos con el tiempo profético que Jesús marcó. Adoradores en espíritu y en verdad, a los cuales estás buscando. Declaramos en el nombre de Jesús una señal que experimentará todo aquel que vuelve a poner sus ojos completamente en Jesús. Conocerán a Dios, tendrán un encuentro con Él, porque dice que el Padre busca. Por lo tanto, si el Padre encuentra tu corazón y el mío en adoración genuina, habrá encuentros con su presencia, habrán tratos personales en su presencia. Y lo asombroso será que mi corazón no se volverá duro, mi corazón no se molestará ni se enojará, mi corazón se arrepentirá, mi corazón obedecerá, mi corazón creerá, mi corazón se encenderá en pasión, mi corazón se despojará de esas cosas que Dios me pida, mi corazón será reactivo a la voz de Dios. Señor, permite ahora al corazón que está ahora haciéndolo, tu presencia manifestada y todo lo que produce tu presencia, sanidades del cuerpo, milagros en el cuerpo, liberación, se pudran yugos y cargas sean quitadas de los hombros, cautividades sean quebrados, ambientes donde se pelea, se discute, hay tirantes, hay insultos, hay palabras maldicientes, sean quebrados, Señor. Sean quebrados esos ambientes tóxicos, esos ambientes contaminantes, esos ambientes de muerte, sean quebrados en el nombre de Cristo. Haya ambientes de adoración, ambiente de poder, ambiente donde tu palabra resplandece en el corazón, Señor. Y aunque vivan con parientes o familiares que no creían hasta hoy, declaramos sobre ellos lo mismo que le sucedió a la samaritana. La hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Oramos que esos corazones que hasta ahora vivían una vida totalmente distinta a la que Dios quiere, por causa de ambientes de adoración que tus hijos y tus hijas ofrecen a tu Espíritu, Señor, se produzcan las transformaciones de vida, se produzca la liberación, se produzca el corazón conmovido por tu Espíritu. Mucho tiempo tus hijos intentaron a sus fuerzas convencerlos para que se arrepientan, pero ahora verán al Santo de Israel atrayendo a esos parientes, a gente genuinamente a tu corazón. Señor, las épocas de rebelión, de dureza de corazones quebrantada en ambientes que viven en la verdadera adoración y devoción a Dios. Espíritu Santo, vuélvete el martillo que quebranta la piedra. Espíritu Santo, vuélvete el fuego que purifica las impurezas. Espíritu Santo, vuélvete las aguas que bautizan y que limpian de toda maldad. Espíritu Santo, vuélvete la santidad de Dios que nos consagra para su obra. Espíritu Santo, obra en cada familia. Y una vez más, vuelvan a ser los altares familiares. No dejen que el fuego familiar de Dios se apague. No dejen que el fuego del Espíritu se apague en su familia. Hagan los altares familiares. Dejen que el Espíritu ministre a cada uno de ustedes y aviven el fuego del don de Dios que han recibido. Padre, te agradecemos. Padre, te exaltamos y sé que exaltarás esta palabra y sé que la harás totalmente progresar en el corazón del que la está creyendo, y milagros y testimonios, Señor, habrán lugar para cada vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno, gracias, Señor. Que Dios te bendiga, familia. Qué bueno fue bendecirlos con esta palabra que Dios nos permitió conocer. Deseo que tu corazón sea reactivo a lo que nos ha ministrado y puedas experimentar aquello que está ahí reservado para los adoradores en espíritu y en verdad,
quiero que nos despidamos adorando al Señor. Recuerda que el día domingo a las 12 del mediodía tenemos la reunión presencial. Acuérdate que los domingos serán una única reunión a las 12 del mediodía. Así que nos encontramos con los que irán para adorar en espíritu y para adorar en verdad. Así que nos despedimos exaltando el nombre de Jesús y nos vemos el domingo. Bendiciones. Todo orgullo se derrite ante tus ojos. Toda autosuficiencia, toda independencia, todo humanismo reconoce que hay un creador. Todo nuestro ser reconoce que hay un Padre que nos formó con sus manos. Y queremos volver a tu intimidad, volver a tu jardín de amor. Otra vez. Que nadie se quede afuera. Jesús abrió el camino. Podemos ir de vuelta.
Mi preferido, mi predilecto, mi preferido.